Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Aracho Alfredo. Hoy tenemos que hablar un poco acerca de la anatomía del corazón, pero es indispensable que previo a hablar de la anatomía del corazón sepamos algo relacionado a lo que sería el lugar donde se aloja el corazón, que es el mediastino, que a grandes rasgos equivale a esa región entre ambos pulmones, ese espacio donde se alojan el corazón principalmente y grandes vasos, pero no son las únicas estructuras que nosotros vamos a, a estudiar en el mediastino. Nos vamos a reflejar, por una parte, en las divisiones clásicas del mediastino. Por otro lado, vamos a hablar un poco acerca de diferentes divisiones más actuales, por así decirlo, ¿sí? Y vamos a delimitar esta estructura. Como siempre les digo, esta clase es una guía para que ustedes vayan luego y profundicen el tema. Hablar de corazón es mucho, es muy largo, ¿sí? Entonces ustedes sí o sí van a tener que profundizar un poco porque es poco probable que abarquemos en este tiempo todo lo que tenga que ver con configuración externa del corazón, configuración interna, relaciones, eh, endocardio, miocardio, pericardio, y todas las estructuras que involucran a, al corazón, ¿verdad? Entonces van a tener que ir a profundizar un poco. Pero como les decía previamente a todo esto, vamos a tener que hablar un poco acerca del mediastino. Decir mediastino, decir zona media. Entonces nosotros tenemos que esa zona media está ubicado a nivel de lo que sería ambos pulmones. Aquí nosotros tendríamos un pulmón, el pulmón derecho, aquí tendríamos el pulmón izquierdo y el mediastino estaría ubicado prácticamente aquí, en esta zona. De ahí viene el nombre. Pero tiene límites precisos. Y en la bibliografía clásica tiene divisiones, ¿sí? Que yo les voy a ir comentando y después vamos a ver otro tipo de divisiones. Entonces tenemos un límite superior, tenemos límite anterior, posterior, aquí tenemos el anterior, inferior, ¿sí? Y obviamente tendríamos límites hacia ambos lados. En el caso del límite anterior tenemos que hablar de la estructura que corresponde al esternón. Entonces lo vamos a tener al esternón, al plastrón externo condrocostal, todas estas estructuras, ¿sí? Hacia adelante. Hacia atrás vamos a tener los cuerpos vertebrales, como vemos aquí en la imagen, y los canales, ahí por detrás, costovertebrales, que estarían ubicados ahí por detrás. Esos son los límites anterior y posterior. Si bien nosotros describimos mediastino, generalmente antes de describir corazón, tenemos que tener en cuenta que el corazón está ubicado en una parte nada más del mediastino que después la vamos a ir comentando, y vamos a ver estructuras vertebrales que se relacionan directamente con el corazón y que antiguamente se conocían como vértebras cardíacas. Pero aquí delimitamos al mediastino desde adelante, repitiendo lo que sería el plastrón external, el esternón, perdón, el plastrón externo costocondral, por detrás lo que serían las vértebras y los canales vertebrales. Hacia arriba vamos a tener lo que sería el opérculo torácico. Como límite, la primera vértebra torácica por detrás, y hacia adelante lo que sería la horquilla del esternón. ¿Sí? Vamos a hablar un poco acerca de esto y tenemos que tener en cuenta en esta situación que este es el punto a través del cual las estructuras vasculares que participan, o mejor dicho, que están alojadas en el mediastino, se empiezan a distribuir por una parte hacia los miembros superiores, ¿sí? Y que por otra parte se empiezan a distribuir hacia lo que sería la región del cuello, para algunas de ellas llegar incluso hasta la región craneal. Por debajo vamos a tener esta estructura muy importante, que es el diafragma. El diafragma, si bien uno lo tiene en cuenta como un solo músculo, en realidad
está constituida por una cantidad de músculos digástricos, es decir, que presentan un tendón intermedio, y que de la unión de ese tendón intermedio tendríamos una estructura, valga la redundancia, tendinosa a nivel del diafragma, que se conoce como centro tendinoso o centro frénico. Me divide no solo me actúa como un límite inferior del mediastino, sino que también me divide lo que sería la región del tórax de la región del abdomen. Y es por esto que antiguamente se decía que el diafragma era una especie de freno, por así decirlo, que me delimitaba la región superior relacionada con la parte humana misma, de la región inferior, de lo que antiguamente relacionaban con la parte animal del ser humano. Entonces teníamos que se asociaba al corazón con las emociones, a estructuras como por ejemplo la cabeza con la parte del pensamiento, ¿sí? Todos los órganos nobles, por así decirlo, estaban ubicadas en esa porción humana. Sin embargo, la porción inferior estaba relacionada principalmente con esa porción animal del ser humano, que tiene que ver con los hábitos fisiológicos, como por ejemplo la defecación, las micciones, órganos sexuales, ¿sí? Entonces, antiguamente, esto lo estoy comentando simplemente como como un dato nada más, de que antiguamente se decía que el diafragma me limitaba, por una parte, la porción del cuerpo que correspondía a la esencia humana misma de lo que era la parte animal del ser humano. Aquí estamos hablando como límite inferior del diafragma. Perdón, como límite inferior del mediastino, cuando decimos diafragma. A los lados, las regiones pleuropulmonares. Cada pulmón, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, ¿sí? Envuelto por, en este caso, su serosa, que corresponde a lo que sería la pleura. Esos son los límites que nosotros vamos a tener: superior, anterior, inferior, posteriormente en lo que sería el mediastino. Y como les decía, uno de los principales órganos que se alojan en este punto es el corazón y los grandes vasos. Es por eso que esta región está muy, pero muy protegida, principalmente la región cardíaca aquí en este lugar, que el esqueleto, en este caso, principalmente el esternón por delante y los arcos costales hacia ambos lados, forman una especie de armadura para proteger justamente todas estas estructuras. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la división clásica hablaba de un mediastino, dividido en una región superior y en una región inferior, ¿sí? Entonces teníamos que tener en cuenta lo que sería a nivel del ángulo de Lewis o ángulo external hasta aproximadamente la cuarta vértebra torácica o vértebra dorsal, en el cual se produce en el cadáver, en el vivo, se produce un poquito más por debajo, la bifurcación de la tráquea para generar estos bronquios, ¿sí? Que son los bronquios principales, que nosotros lo conocemos como bronquio principal. En este caso estamos viendo donde está ubicado el láser, el bronquio principal izquierdo. A partir de ahí teníamos lo que nosotros vamos a llamar mediastino superior y el mediastino inferior. Vamos a quitar un poquito estas relaciones ahí, porque eso tiene más que ver con divisiones actuales. Entonces decíamos que si nosotros trazábamos una línea que vaya desde lo que sería la articulación manubrio external a nivel de lo que sería el ángulo de Lewis, que se conoce como ángulo de Lewis, ángulo external, hasta la cuarta vértebra torácica, todo lo que se encuentra por arriba es el mediastino superior y lo que se encuentra por debajo es el mediastino inferior, y que este punto corresponde al lugar de bifurcación de lo que sería la tráquea en lo que serían los bronquios principales derecho e izquierdo en el cadáver. Bien, a su vez, nosotros tenemos que tener en cuenta que el corazón está contenido en una especie de bolsa. Esa bolsa es lo que se conoce como pericardio, ¿sí? Así como el pulmón, decíamos, tenía su serosa,
la pleura, en este caso el corazón tiene al pericardio que lo envuelve y que tiene diferentes tipos de hojas. Teniendo en cuenta al pericardio, que lo estaría envolviendo al corazón en este punto, vamos a graficarlo de esta manera. Vamos a utilizar las herramientas del Zoom. El pericardio estaría envolviendo a la estructura cardíaca de esta manera, principalmente su hoja más íntima, ¿no? Que es el pericardio seroso en este caso. Decimos que tenemos en esta división, que es la división inferior de lo que sería el pericardio, de lo que sería el mediastino, un mediastino anterior por delante de lo que sería el pericardio, un mediastino medio, que es lo que encierra el pericardio, y un mediastino posterior que se encontraría por detrás de lo que sería el pericardio. ¿Sí? Eso corresponde a una división topográfica, por así decirlo, clásica, convencional, de lo que sería, en este caso, la anatomía topográfica, justamente, de la cavidad torácica. ¿Sí? Sin embargo, en épocas más recientes, aproximadamente en la década del 60, el doctor Martínez dividió a la estructura de lo que sería el mediastino en 9 regiones diferenciadas. Entonces teníamos un mediastino previsceral, un mediastino visceral en la zona media y un mediastino retrovisceral en la región posterior. Teníamos la división superior, pero se trazaba otra línea imaginaria a nivel de la 8ª vértebra torácica aproximadamente, en la cual diferenciábamos un mediastino superior, un mediastino medio y un mediastino inferior. Esta división del mediastino, más que anatómica, es más una división quirúrgica, por parte de lo que sería una topografía quirúrgica que utilizan mucho en la parte de cirugía cardiovascular, cirugía torácica principalmente. Entonces dividía en esta región superior, media e inferior, quitando un poquito ese concepto que nosotros tenemos de la anatomía clásica, como por ejemplo Rubier, Testuela Target, etc., que habla de un mediastino superior y un mediastino inferior, al cual en esa bibliografía clásica la dividían al mediastino inferior en anterior, por delante del pericardio, medio, a nivel del contenido pericárdico, ¿sí? Y posterior, por detrás de ese pericardio, teniendo en cuenta que el corazón estaba ubicado en la región media e inferior de lo que sería el mediastino. Desde el punto de vista de esta subdivisión, por así decirlo, quirúrgica por parte del doctor Martínez, vamos a tener un previsceral, un visceral y un retrovisceral y mediastino superior, medio e inferior. ¿Sí? Ahí tenemos una proyección en imágenes radiológicas, una imagen radiológica de lo que sería la región anterior del mediastino, ¿sí? La región media ocupada principalmente por el corazón y los grandes vasos, y la región posterior discriminando de alguna manera lo que sería la columna vertebral. La columna vertebral, si bien actúa como límite, sus cuerpos y sus canales vertebrales no pertenecen al mediastino. ¿Bien? Entonces tenemos una región previsceral en la cual nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de estructuras. ¿Qué tipo de estructuras vamos a encontrar en esta región? Vamos a encontrar, por ejemplo, el timo. Vamos a encontrar lo que sería el timo, la parte principalmente correspondiente al istmo del timo. Vamos a encontrar vasos mamarios. Vamos a encontrar senos pleurales, ¿sí? Senos pleurales. Vamos a encontrar a este músculo que es el triangular del esternón, o músculo transverso del tórax, como se lo llama en esta nueva nomenclatura. Antiguamente era el triangular del esternón, ahora se lo conoce como transverso del tórax, músculo que en teoría participa en la respiración, y los ligamentos externo-pericárdicos, que ya lo vamos a ver, y yo les voy a ir señalando cuando veamos lo que tiene que ver con el pericardio en la sección de corazón. Entonces vamos a tener un visceral superior, decíamos, y en ese visceral superior, ¿qué vamos a encontrar? Una porción de la tráquea, ¿sí?
¿Qué vamos a encontrar también? Ramas del callado de la aorta o arco de la aorta. Arco de la aorta se conoce como arco de la aorta a esta estructura, ¿sí? En forma de callado que viene de objetos que antiguamente se utilizaban como una especie de bastón y que tiene esta forma arqueada, ¿sí? Las ramas del callado de la aorta son por una parte a nivel derecho el tronco brachiocefálico, por otra parte la carótida común o carótida primitiva, como se la conocía antiguamente, del lado izquierdo, y la subclavia del lado izquierdo. Vamos a tener presente que a nivel de lo que sería el tronco brachiocefálico arterial, porque tenemos tronco brachiocefálico venoso, aquí lo estamos viendo que son dos, en el caso del arterial es uno solo, me va a dar lo que sería, a ver, esperen que voy a correr un poquito, las herramientas del Zoom que a ustedes no les aparecen, pero a mí más aparece y me tapa un poquito la imagen, y no me permite ver la imagen que les quiero señalar. A ver, bueno, un segundito. Ahí está, perfecto. Corrí la herramienta que ustedes, les repito, no la ven. Entonces les decía que el tronco brachiocefálico tiene como rama a lo que sería la carótida común del lado derecho y a la subclavia del lado derecho. Y fíjense aquí cómo ya empezamos a ver la distribución de estas estructuras vasculares del mediastino hacia lo que sería la cabeza y el cuello y hacia lo que serían los miembros superiores. Entonces estamos hablando del mediastino, esa porción visceral superior, según la división de Martínez. Vamos a tener qué otras estructuras que participan en esta región, los troncos venosos brachiocefálicos, el brachiocefálico izquierdo, el brachiocefálico derecho, producto de la confluencia de la yugular interna y de la vena subclavia, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y que en conjunto me forman lo que sería la vena cava superior, ¿sí? Para desembocar en la pared superior de la aurícula derecha. Por otra parte vamos a tener el nervio frénico y neumogástrico. Entonces vamos a tener el nervio frénico aquí. Vamos a mostrar una imagen, luego una imagen donde se ve mucho mejor estas estructuras relacionadas con los nervios frénicos, ¿sí? Y con los nervios neumogástricos. Aquí tengo el frénico del lado derecho, el del lado izquierdo, el vago del lado izquierdo y el vago ahí por detrás del lado derecho, ¿sí? Y por otra parte vamos a tener estas estructuras, que son las estructuras ganglionares, pertenecientes al sistema linfático, que la vemos aquí pintaditas de verde, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a tener el mediastino superior en la región visceral. Acá vamos a hablar anteriormente en la región previsceral, y muchas de estas estructuras se van a ir repitiendo en las diferentes porciones que vamos a ir nombrando. En la región visceral media, esta región que ustedes ven aquí, vamos a tener la bifurcación de la tráquea y de los bronquios. Entonces, vamos a tener aquí, en este caso, lo que sería la bifurcación traqueal a nivel de T4, de T5 en el vivo, T4 en el cadáver, como le decíamos, y a su vez cada uno de estos bronquios se va a dividir luego para formar los bronquios lobares, ¿sí? Superior, medio, inferior para el derecho, superior e inferior para el izquierdo. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener gran parte del corazón ubicado en esta porción visceral media. Entonces, cuando le pregunten el corazón dónde se encuentra ubicado, se encuentra en el mediastino inferior y medio, ¿sí? En la región inferior y media del mediastino según la división topográfica clásica, y en la región visceral, principalmente media de esta bifurcación, de esta división, perdón, topográfica según Martínez, y en el cual también vamos a tener en la región visceral inferior una pequeña porción, aquí a este nivel correspondiente al corazón. Vamos a tener el callado de la aorta, que lo acabamos de nombrar recién. Fíjense aquí cómo se ven perfectamente el nervio frénico derecho, el nervio vago derecho, el nervio frénico izquierdo, ahí en este punto, y el nervio vago
perdón, el nervio vago izquierdo en este punto, y aquí el frénico derecho, que fíjense, cada uno de los frénicos llega hasta el diafragma, que es a la estructura de la que inervan principalmente. Entonces vemos el callado de la aorta, como estábamos escribiéndolo, el callado de la vena ácigos, que es esta pequeña porción, si bien la vena ácigos misma va por la región del mediastino posterior. Vamos a ver la arteria pulmonar y sus divisiones, ¿sí? Aquí tengo la pulmonar y luego se van a dividir. Vamos a ver la cava superior y venas pulmonares. Vamos a ver los nervios frénicos, como les mostraba recién, y a lo que serían el nervio neumogástrico, nervios vagos de ambos lados. Los nervios recurrentes izquierdo y derecho, rama de lo que serían el nervio vago, y los ganglios linfáticos que acabamos de ver también en la región correspondiente a la visceral superior en esta diapositiva. Entonces esas van a ser las estructuras del visceral medio. Luego vamos a tener lo que sería el visceral inferior, y aquí vamos a ver principalmente la estructura esofágica. Vamos a ver el esófago en este punto. Vamos a ver el pericardio y el corazón, la porción más inferior del corazón. La vena cava inferior, que la podemos ver aquí, en esta imagen, desembocando en la pared inferior de lo que sería la aurícula derecha. Aquí se la ve. Y vamos a ver a lo que serían los nervios neumogástricos. En la imagen anterior se veía de mejor manera, en esa porción más inferior, ¿sí? A los neumogástricos, y por detrás encontraríamos a los nervios, los nervios frénicos, y por detrás encontraríamos al nervio neumogástrico o nervio vago, en este mediastino inferior. Bien, la región retrovisceral vamos a tener a la aorta descendente, la aorta en su porción torácica, el conducto torácico, ese conducto torácico que tiene que ver con lo que sería la región linfática, con lo que sería el sistema linfático que va a ir a desembocar aquí a nivel del confluente yúgulo-subclavio. Vamos a tener a las venas ácigos, ¿sí? A las hemiácigos, este es el callado que recién les comentaba de la vena ácigos. La cadena simpática, como ustedes pueden ver aquí, con los ganglios simpáticos del sistema nervioso simpático. Y vamos a ver a nervios esplácnicos mayores y nervios esplácnicos menores. Bien, eso con respecto a la división desde el punto de vista de la topografía de lo que sería el mediastino y cada una de las estructuras que nosotros vamos a encontrar dentro de esta región topográfica del tórax. Vamos a hablar un poco acerca del corazón. Esta imagen es muy representativa, fíjense, de que el corazón es un órgano principalmente hueco. Algunos lo comparan como una especie de vaso que se encuentra dilatado debido a la estructura de tener 3 capas diferenciadas, así como lo tienen las vasculaturas, ¿sí? Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista fisiológico básico, el corazón actúa como una especie de bomba que por una parte atrae la sangre hacia sí y por otra parte la expulsa hacia las diferentes estructuras, que el corazón junto con los vasos forma una especie de circuito cerrado, ¿sí? Que vamos a tener al ser cavidades, al ser hueco, cavidades, y que la podemos dividir en cavidades derechas, cavidades izquierdas, por la cual circulan por una parte en la derecha sangre venosa y en la izquierda sangre arterial. Y entonces esta imagen es muy representativa también de lo que sería el sistema de conducción del corazón, porque decíamos entonces que es un órgano hueco situado en el tórax. Ya vimos recién dónde se situaba, en el mediastino medio e inferior, entre ambos pulmones. Tiene forma cónica, la describen como una especie de pirámide. Está revestido por una serosa denominada pericardio.
su vértice dirigido hacia abajo y a la izquierda, hasta aproximadamente el quinto espacio intercostal, donde que vamos a encontrar la punta del corazón o el ápex. El corazón se apoya en el diafragma y en la pared torácica anterior. Esto ya lo habíamos hablado hace un rato cuando hablábamos un poco acerca de mediastino. ¿Sí? Y tiene como propiedades la de conductibilidad, la de excitabilidad, contractilidad y elasticidad, que son propiedades que también nosotros encontramos en el músculo esquelético común, de conducir los potenciales de acción, al recibir el estímulo de excitarse, contrayéndose, capacidad de distenderse y de relajarse, pero por otra parte tiene esta capacidad de generar sus propios potenciales de acción, ¿sí? Que es la que se conoce como el automatismo, porque tiene un conjunto de células nerviosas con esas propiedades y que conforman este sistema de conducción, que es el sistema cardionector del corazón, y que desde el punto de vista práctico se ve reflejado en lo que se conoce como el electrocardiograma, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estas estructuras. Aquí nosotros tenemos el corazón in situ, es decir, ubicado al mediastino. Y aquí así, de la misma manera que describíamos el mediastino y que decíamos que en la anatomía clásica tenemos un mediastino anterior, perdón, un mediastino superior, por encima de la bifurcación traqueal, un mediastino inferior, que a ese mediastino inferior se lo divide en anterior, medio y posterior, que sin embargo otros autores, como les comentaba acerca de Martínez, decían, y desde un punto de vista más quirúrgico lo dividían en 9 regiones, previsceral, visceral y retrovisceral, y en una porción superior, media e inferior. Clásicamente aquí en el corazón nosotros vamos a encontrar 3 caras y vamos a encontrar 3 bordes. Pero por ejemplo, Galli describe 6 caras, mejor dicho, 6 formas de verlo al corazón y de relacionar al corazón, en el cual la compara a una especie de cubo, presentando cara superior, o pediculada o pedículo, por las estructuras que salen y entran, una cara anterior relacionada al esternón, por eso se la denomina cara external, una cara anterior relacionada al esternón, decíamos, una cara inferior relacionada al diafragma, por eso cara diafragmática. Las caras pulmonares, derecha e izquierda, y una cara posterior, una visión posterior del corazón relacionada con lo que sería el esófago principalmente y la columna vertebral. Vértebroesofágica la denominaban antiguamente. Sin embargo, en lo que sería la anatomía clásica, nosotros tenemos que describir al corazón desde 3 caras, como 3 caras, con 3 caras, mejor dicho. Una cara anterior external, una cara que se apoya en el diafragma, que es la cara diafragmática, y cara pulmonar en la cual prevalece lo que sería la cara pulmonar izquierda. ¿Sí? Bordes que me separan estas caras, inferior y los bordes anterior y posterior, separándome cada una de estas caras. Vamos a tener una base superior y posterior relacionada con la vasculatura que ingresa, ¿sí?, al corazón y las que salen del corazón. Y vamos a tener un vértice o ápex orientado hacia adelante y hacia la izquierda. Entonces tiene 3 caras, 3 bordes, una base y un vértice, independientemente de la visión de Galli, en la cual habla de 6 caras o 6 diferentes maneras de ver al corazón. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cuestiones. ¿Cuánto pesa aproximadamente el corazón? El corazón pesa aproximadamente entre 270 a 275 gramos en el hombro y por término medio 260 a 250 gramos en la mujer. Es un órgano que no es friable. ¿Qué quiere decir esto? Que no se lo deprime tan fácilmente ante las compresiones, es un órgano más rígido,
Y esa rigidez varía mucho dependiendo si nosotros lo comprimimos a nivel de las aurículas, a nivel de los ventrículos, porque la masa muscular a nivel de aurículas y ventrículos es diferenciada, siendo mucho mayor a nivel de los ventrículos, principalmente el ventrículo izquierdo, que a nivel de las aurículas. La coloración del corazón varía desde un rosa, un rosado claro, hacia un rojo mucho más oscuro. ¿Sí? El corazón se encuentra suspendido, por así decirlo, porque no siempre está totalmente apoyado en el diafragma, porque eso va a depender mucho de la caja torácica que contiene ese corazón. Entonces nosotros decimos que el corazón está suspendido principalmente por estas estructuras vasculares que lo sostienen al corazón en ese punto, y por su pericardio, y las inserciones obviamente que presenta el pericardio. La orientación del corazón es de arriba y atrás, hacia adelante, abajo y hacia la izquierda. El corazón, como ustedes pueden ver en esta imagen, no está ubicado aquí a la izquierda. Tiene una orientación hacia la izquierda que se hace más evidente a nivel de esta estructura que corresponde a lo que sería, en este caso, el ápex del corazón. Entonces yo le comentaba que en este caso tenemos que tener en cuenta que el corazón varía mucho en relación a la caja torácica que la contiene. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema, a ver si sale de alguna manera. Yo trato de utilizar todas las herramientas que presenta el Zoom para tratar de graficar algunas cuestiones. Entonces, el corazón, por ejemplo, en una persona que presenta una estructura, en este caso brevilínea. Cuando hablo de una estructura brevilínea me estoy refiriendo justamente a lo que sería la caja torácica de esa persona. Es una persona brevilínea, es decir, que el tórax de esta persona es más corto, ¿sí? El corazón está ubicado principalmente, o está posicionado, mejor dicho, principalmente, en lo que sería una posición más horizontal, de esta manera. ¿Sí? Estaría ubicado más horizontalmente. En una persona que es normolínea, es decir, una persona de aproximadamente 1,70 m de estatura, y en el cual las relaciones entre lo que sería el diámetro anteroposterior del tórax es más o menos normal, por así decirlo, en esta persona, el corazón estaría ubicado de una manera un tanto más oblicua, ¿sí? Estaría ubicado un tanto más oblicua, de esta manera. Y sin embargo, en una persona que nosotros ya la describimos como longilínea, es decir, el cuello más largo, la caja torácica y los brazos más largos. Ahí estoy haciendo ya un tórax bastante grande ahí de la persona. Y su caja torácica es mucho más larga, o un tanto más larga de lo que sería la caja torácica de una persona normolínea. El corazón dice que se encuentra de alguna manera como colgado, en el cual está en un sentido más verticalizado el corazón, debido a la caja torácica de esta persona. Entonces en el brevilíneo está más horizontal, en el normolíneo se encuentra oblicuo, y en el longilíneo el corazón se encontraría más verticalizado. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta esa relación de lo que sería, vamos a descartar lo que hice, y vamos a descartar esto,
esa relación de lo que sería el corazón. En relación, valga la redundancia, a su caja torácica. Aquí tenemos, por otra parte, fíjense, que el corazón presenta una serie de surcos en su configuración externa. Nosotros decimos que principalmente esta cara, que es la cara, en este caso external o anterior, aquí la vemos, está ubicada, o mejor dicho, se relaciona principalmente con lo que sería el ventrículo derecho. Aquí vemos. Sin embargo, el vértice del corazón principalmente corresponde al ventrículo izquierdo. Pero fíjense que nosotros aquí tenemos, por esta región, una serie de surcos. Tengo el surco, que se conoce como surco coronario, delimitando aquí lo que sería la cara más inferior de esta estructura triangular, que es la orejuela derecha del corazón, el surco coronario, y que estaría relacionándose con una rama de lo que sería la aorta, la porción ascendente de la aorta, que es la coronaria derecha, antiguamente conocida como coronaria posterior. Esto me delimita hacia abajo lo que sería el ventrículo, de lo que sería la aurícula, que se encontraría en la base principalmente del corazón, y aquí por detrás de la orejuela derecha. Si voy a la región anterior e izquierda, veo un surco, que es el surco interventricular anterior, y que está relacionado con lo que sería, en este caso, el septo o tabique interventricular, que me divide a los ventrículos en una porción derecha y una porción izquierda, y que también estaría relacionado con lo que sería, en este punto, una rama de la arteria coronaria izquierda o coronaria anterior, como se le conocía antiguamente, que es la que se conoce con el nombre de descendente anterior, antiguamente conocida como interventricular. ¿Qué más vamos a encontrar en este punto? Vamos a encontrar la orejuela derecha. Esta orejuela está constituida principalmente por músculo pectíneo. Después vamos a ver qué características tiene un músculo pectíneo. Es un fondo de saco. Tiene una cara anterior o lateral y una cara medial mirando hacia lo que sería la aurícula, en este caso la aurícula derecha. Hacia la región izquierda encuentro un pequeño apéndice. Ahí, como ustedes pueden ver, mucho más pequeñita, la orejuela, en este caso izquierda, contorneándome lo que sería la vena, la arteria pulmonar, aquí en este caso. ¿Sí? Lo mismo que la orejuela derecha me contornea las estructuras vasculares ubicadas en la región derecha. Vamos a encontrar esta grasa que principalmente está ubicada o se hace más gruesa a nivel de lo que sería el surco coronario y el surco interventricular. Y obviamente estaría cubierta toda esta región por lo que sería el pericardio, que la estaría envolviendo, y por delante tendríamos la región correspondiente a lo que sería el mediastino, en este caso anterior, y estaría relacionándose con el plastrón external. Este surco interventricular se continúa hacia la región posterior del corazón, en el cual se encuentra mucho más marcado. Y este surco muchas veces se encuentra tan marcado que algunos autores describen como que la punta del corazón o el ápex del corazón sería bífido en muchas ocasiones, estaría como dividido de alguna manera. Lo mismo sucede con este surco coronario, que posteriormente también se proyectaría hacia la región posterior. Aquí vemos, de nuevo, una imagen de la orejuela derecha, la orejuela izquierda, la cara external o anterior. Vemos lo que sería la arteria, en este caso
pulmonar, la arteria aorta más relacionada con la base, no tanto con esta configuración externa en relación con la cara anterior. Vemos lo que sería la coronaria derecha, vemos la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, y vemos todas las estructuras que tienen que ver con la grasa miocárdica en este punto. A las orejuelas derecha e izquierda ahora la van a encontrar con el nombre de aurículas, derecha e izquierda. Y a las aurículas, como cavidades cardíacas propiamente dicha, ahora se la denominan atrios. Esto por una parte es un tanto confuso, porque uno, sin estudiar anatomía, sin haber leído nunca acerca de la anatomía, le decían aurículas y automáticamente asociaba con una cavidad cardíaca. Sin embargo, ahora a las aurículas se le dicen atrios y a las orejuelas se le dicen aurículas. Eso les quiero comentar por las dudas dependiendo de dónde ustedes estén estudiando en este punto. Vamos a tener que la base del corazón tiene un aspecto muy vascular y vamos a ver la desembocadura, por una parte, de la vena cava inferior, de la vena cava superior, que aquí se ve un poco mejor a nivel de la aurícula derecha. Vamos a ver las venas pulmonares a nivel de lo que sería la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces decimos que la base del corazón está relacionada principalmente con lo que serían las aurículas. Estas estructuras que nosotros vemos, que pertenecen a la arteria pulmonar y a la aorta, están relacionadas con las bases, pero en este caso de ambos ventrículos. Por una parte, el ventrículo izquierdo, la la arteria aorta, y por otra parte, el ventrículo derecho, lo que sería la arteria pulmonar. Entonces, la base del corazón no es lo mismo que decir la base de los ventrículos. Y la base del corazón está relacionada principalmente con las aurículas y tiene un aspecto vascular, como les comentaba, en relación con estas estructuras que desembocan en ese punto y que están separadas por el seno transverso del pericardio y por el seno oblicuo del pericardio, que lo vamos a describir de una mejor manera en relación a lo que sería, en este caso, pericardio. Cuando hablemos de pericardio y las relaciones que presenta, vamos a hablar de este seno oblicuo y el seno transverso del pericardio. Aquí tenemos lo que sería una imagen o una visión póstero inferior de lo que sería el corazón, y aquí estaríamos viendo ahí por debajo a la vena cardíaca magna, que estaría también desembocando a nivel de la pared inferior de la aurícula, en este caso derecha, formando esa dilatación que se conoce como seno coronario y que presenta una válvula que es la válvula de Tevesio, válvula del seno coronario, ¿sí? Diferenciándola de la válvula de la vena cava inferior o válvula de Eustaquio. Ahora se la conoce como válvula de la vena cava inferior. Aquí tenemos una imagen, tenemos un corazón en fresco, ¿sí? Y por otra parte tenemos que hablar de cuál es el área que ocupa el corazón a nivel de lo que sería la caja torácica. Entonces tenemos que, si nosotros vemos esta serie de puntos a nivel de la caja torácica, podemos delimitar ese lugar donde normalmente se ubica el corazón, trazando una especie de figura geométrica, ¿sí?, entre cada uno de estos puntos. Entonces tenemos a nivel del borde lateral, de los bordes laterales del esternón en el segundo espacio intercostal, 1 centímetro por fuera, ¿sí?, trazamos un punto tanto del lado derecho como del lado izquierdo. A nivel del sexto espacio intercostal, 1 centímetro por fuera de lo que sería el esternón, otro punto. Trazamos a nivel del quinto espacio intercostal a nivel izquierdo 8 centímetros por fuera, porque vamos a recordar que el corazón tiene una orientación más hacia la izquierda, ¿sí? Y uniendo cada uno de estos puntos,
nosotros podemos proyectar en la caja torácica la ubicación del corazón. A esto es lo que se lo conoce como área cardíaca en la región torácica. Y fíjense, es una parte de la anatomía topográfica que involucra de alguna manera una importancia destacada a la hora de hacer la semiología de lo que sería el corazón, ¿sí? Vamos a ver cómo se proyectan cada uno de los orificios del corazón: orificio del tronco pulmonar, orificio de la aorta, aurículo ventricular izquierdo, derecho, en relación justamente a esta área, ¿sí? A esta área que se conoce como área cardíaca. Bien. Entonces, hablamos un poco acerca de lo que sería el mediastino, hablamos un poco acerca de lo que sería la configuración externa del corazón, la ubicación, las diferentes estructuras que encontramos en las diferentes porciones del mediastino. Tienen que tener en cuenta que, así como yo les comentaba, hay divisiones clásicas en relación a cada una de estas estructuras. Hay divisiones un poco más recientes en lo que tiene que ver con mediastino. Hay descripciones del corazón clásicas, como les comentaba, en cuanto a sus paredes, y hay descripciones del corazón un poquito más recientes en cuanto también a las relaciones y en cuanto a las visiones que nosotros podemos tener del corazón. Entonces, tengan en cuenta, yo le doy las diferentes variables para que ustedes lo tengan en cuenta, y no se encuentren con ningún tipo de sorpresa cuando tengan que describir estas estructuras. Y, por ejemplo, leyeron de Rubier y aparece como que tienes 3 caras, y leen de lo que sería la teoría de Galli, aparece como que tiene 6 diferentes caras. La teoría de Martínez en cuanto al mediastino y sus 9 porciones, la teoría clásica que habla de mediastino superior e inferior y las 3 porciones del mediastino inferior, ¿sí? Así que tengan en cuenta esos puntos. Bien, nos queda por hablar acerca de la configuración interna del corazón. Nos queda por hablar acerca del esqueleto del corazón, del sistema cardionector del corazón. Tenemos que hablar del pericardio, del endocardio y del miocardio. Fíjense, con respecto al miocardio, que es la estructura media, por así decirlo, la estructura muscular del corazón, como ustedes pueden ver acá, nosotros vamos a tener, de alguna manera, que este miocardio es mucho más grueso a nivel de los ventrículos que a nivel de las aurículas. Entonces decíamos que el corazón era una cavidad hueca, ¿sí? Era una cavidad hueca y que tenía diferentes tipos de porciones. Tenía la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y si ustedes se grafican en la imagen, van a ver que el ventrículo derecho, si lo relaciono con el izquierdo, también es un poco más fino, por así decirlo. No es tan grueso en cuanto al miocardio del ventrículo izquierdo. Esto es debido principalmente a las presiones que manejan cada una de estas cámaras. Y es como que nosotros vayamos al gimnasio y hagamos con un miembro bíceps con un determinado peso, y que por otra parte con el otro miembro hagamos bíceps con un peso mayor. Obviamente que uno va a crecer en una relación proporcional al peso que maneja. Bueno, algo similar sucede en este punto. Así como estas cavidades están separadas unas de otras por los septos o tabiques, en el caso de lo que serían las aurículas, por el septo o tabique interatrial, en el caso de los ventrículos por el septo o tabique interventricular, de aurículas
con ventrículos por lo que sería el atrio ventricular, hay estructuras que me comunican cada una de estas cavidades. Y estas estructuras son orificios que nosotros encontramos que tienen un sistema valvular. ¿Sí? Este sistema valvular justamente hace lo que hace una válvula, es decir, que permite el paso unidireccional o el flujo unidireccional, en este caso, de lo que sería la sangre. Estas estructuras que me comunican estas cavidades van a ser el atrio ventricular derecho y el atrio ventricular izquierdo. ¿Sí? Por aquí estaría pasando la sangre desde la aurícula hacia los ventrículos y de la misma manera del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Toda la región derecha está relacionada con sangre venosa. La región izquierda está relacionada con lo que sería, en este caso, sangre arterial. Y como ustedes pueden ver, estos septos o tabiques a nivel interatrial y a nivel interventricular también tienen un grosor determinado, haciendo referencia a que el interventricular presenta una porción carnosa, esta gruesa que ustedes ven ahí, y una porción membranosa, que es esa pequeña porción finita que ustedes ven en ese punto. Tenemos que tener en cuenta que en el miocardio vamos a tener, por una parte, fibras, diferentes tipos de fibras cardíacas. Vamos a tener fibras propias, ¿sí? Si se corta de alguna manera, déjeme decirle que si se corta el video, continuamos en otro video porque estoy utilizando el Zoom personal. Y por las dudas de que se corte de manera abrupta, les aviso que continuamos en un próximo video. Entonces les comentaba que tenemos a nivel del miocardio, tenemos fibras en la región del ventrículo principalmente, que son propias de un ventrículo. Por ejemplo, en este caso el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y por otra parte fibras comunes, es decir, que me envuelven ambos ventrículos. Y estas fibras son las que me van a estar formando esas cavidades. Entonces, para hacer una analogía, es como que yo tenga un guante en mi mano derecha. Esas serían las fibras propias del ventrículo derecho. Y tengo otro guante en mi mano izquierda. Esas serían las fibras propias del ventrículo izquierdo. Pero por otra parte yo meto ambas manos dentro de lo que sea una bolsa, para hacer una analogía. Y esas serían las fibras comunes que me estarían envolviendo. Cada una de estas estructuras que yo les fui comentando, cada una de estas estructuras, me forman estas cavidades, ¿sí? Pero que tenemos que tener en cuenta que como todo músculo, necesita un lugar donde insertarse, de alguna manera. Entonces el corazón presenta un esqueleto. Y ese esqueleto está dado justamente por estas estructuras que se encuentran en relación, aquí fíjense, en relación con estos orificios y con ese sistema valvular, que son los anillos fibrosos del corazón. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí tengo el pulmonar, aquí tengo el aórtico, aquí tengo el tricúspide o atrioventricular derecho, el bicúspide atrioventricular izquierdo. Entonces cuando nosotros hablamos del esqueleto del corazón, en el cual relacionamos estas fibras correspondientes a las propias y comunes del miocardio, ¿sí? Tenemos que hablar justamente de estos anillos cartilaginosos que presentan esas válvulas. Bien, cuando nosotros hablábamos hace un rato acerca de las válvulas, decíamos que permiten el paso unidireccional de lo que sería la sangre en este caso.
Por lo tanto, esta válvula se tiene que abrir en una sola dirección, porque si se abre en otra dirección, en ambas direcciones no está funcionando como una válvula. Este aparato valvular está conformado por esos anillos. Están conformados por valvas, en este caso valvas cúspides, para las atrios ventriculares, y en el caso de la derecha tenemos 3 valvas cúspides, 1, 2, 3, por eso se llama tricúspide. En el caso de las izquierdas tenemos 2 valvas cúspides, por eso se llama bicúspide. Está formado por las cuerdas tendinosas que parten de estas trabéculas carnosas que todavía no las describimos, pero ya las vamos a describir en un momento, y que se insertan en estas valvas, en las paredes parietales de estas valvas cúspides. Por otra parte, vamos a tener las válvulas correspondientes a la porción vascular, es decir, la pulmonar aquí por delante, la aórtica aquí por detrás, las válvulas sigmoides, y que algunos la asociaban con la forma de los nidos de las golondrinas, son como pequeños tazoncitos. ¿Sí? Vamos a ver los senos de Valsalva en este punto, el lugar donde se origina la coronaria derecha y la coronaria izquierda, a nivel de la aorta ascendente. Entonces tenemos que tener en cuenta esas estructuras que yo les fui comentando. Bien. Pero cuando hablemos ya un poco acerca de lo que sería el miocardio, cuando estamos hablando del miocardio, estamos haciendo referencia principalmente a lo que sería la configuración interna del corazón. Y para nosotros hablar de la configuración interna del corazón, tenemos que hablar de las aurículas por separado, tenemos que hablar de los ventrículos por separado. Y lo que tenemos que saber es que cada una de estas estructuras tiene diferentes paredes. Aquí nosotros estamos viendo, por ejemplo, una aurícula, en este caso, lo que sería la aurícula derecha, y vemos una serie de músculos, ¿sí? Que recordemos, en nuestra imagen anterior, el grosor de estas paredes son, desde el punto de vista muscular, son mucho más pequeños, son mucho más finas que lo que serían los ventrículos. Cada una de las aurículas, si bien no tiene la forma de un cubo, ¿sí? Les repito, si bien no se la ve como un cubo, presenta 6 paredes. Van a presentar paredes laterales, van a presentar paredes mediales, van a presentar paredes superiores e inferiores, y van a presentar pared anterior y pared posterior. En el caso de los ventrículos, esto que le acabo de comentar de las aurículas son de las 2 aurículas, tanto la derecha como la izquierda. En el caso de los ventrículos, vamos a encontrar en el ventrículo derecho 3 paredes, y en el ventrículo izquierdo solamente 2 paredes. ¿Qué es lo que tenemos que saber de cada una de estas estructuras? Tenemos que saber principalmente en cada una de estas paredes qué encuentro. Ejemplo, pared superior de la aurícula derecha, desembocadura de la vena cava superior. Lateralmente a la desembocadura de la vena cava superior, si bien aquí en la imagen no lo vemos, vamos a tener lo que sería el nódulo sinusal, parte del sistema cardionector del corazón, un conjunto o una agrupación de células nerviosas que forman un nódulo. En la pared inferior vamos a encontrar estructuras como lo que sería la desembocadura de la vena cava inferior, con su válvula, que en este caso es la válvula de Eustaquio o válvula de la vena cava inferior, la desembocadura del seno coronario,
en este caso, con su válvula, la válvula de Tevesi o válvula del seno coronario, los vestigios de lo que serían en la pared medial del agujero foramen oval. En la pared anterior vamos a encontrar el orificio atrioventricular derecho, vamos a encontrar a lo que sería, en este caso, la orejuela, relacionándose con la orejuela derecha, y vamos a encontrar los músculos pectíneos. Estos músculos pectíneos están formados por músculos de primer y segundo orden. Después ya le voy a explicar a qué corresponde cada uno de estos, perdón, de segundo y de tercer orden. Ya le voy a explicar a qué corresponde cada uno de estos músculos. Bien. Entonces vamos a describir un poquito acerca de esto. Vamos a pasar a otro video y ahí vamos a describir de una manera un poco más detallada cada una de estas estructuras que corresponden a lo que serían las diferentes paredes desde el punto de vista de una configuración interna de estas cavidades. Vamos a dejar este video para la parte externa y para lo que sería el mediastino, porque ya se está agotando el tiempo y se va a cortar dentro de un momento. Continuamos entonces en otro video.